Bueno, bienvenidos. Se nos quedó Marcelo firmando autógrafos ahí en el pasillo. Saludos a los amigos. Bueno, el panel que vamos a dar inicio tiene como lema cómo producir más de manera sostenible, que es un debate que se inició por ahí desde un punto de vista eh, más ambiental y hoy hace parte del negocio, ¿no? Hoy ya es una demanda del mercado y es un desafío para ver cómo impacta en los planes de inversión, en la rentabilidad. Así que, si quieren, podemos comenzar con el punto de partida. ¿Cómo estamos hoy en ese debate de producir más de manera sostenible? Si querés, Marcelo, si querés comenzar. Dale, bueno, gracias a todos, un placer estar acá, gracias por invitarnos. Bueno, no puedo no mencionar el cambio permanente de regla de juego que tiene Argentina, ¿no? No es el tema del panel, no me voy a extender mucho en eso, pero eso impacta en esta agenda, obviamente. Seguramente lo han hablado antes, pero también impacta en que el productor está en una estrategia de agricultura y ganadería, diría, defensiva, ¿no? No explorando su potencial, exponiendo una cantidad de capital acotado al riesgo. Pero bueno, eso tenemos que resolverlo, tenemos que tener políticas claras, un rumbo claro y encontrar una articulación público-privada inteligente y un rumbo del país que nos permita explorar todo este potencial argentino. Brasil del 80 para acá, seguramente lo han dicho, creció 14 veces su producción, Argentina solamente 4. Y dice, bueno, porque habilitar nuevas zonas. Bueno, la mitad de nuevas áreas explica el crecimiento en soja, solamente el 20% explica el crecimiento de maíz. Dicho esto, yo creo que Argentina tiene un potencial gigantesco, tiene redes dinámicas de jóvenes, de asesores, productores, contratistas, que dinamizan mucho el sector. El productor está metido fuertemente en los procesos de innovación, fuertemente, que no es común en el mundo, es un atributo casi de la región y principalmente de Argentina, al productor que se juega el pellejo, que realmente es el que le va bien o mal en función de las decisiones que toma, está metido en los procesos. Eso hizo que tengamos niveles muy altos de adopción de siembra directa en Argentina, pero que después resolvamos otros problemas como las malezas resistentes y la compactación de suelos, de tener rotaciones diversas, vivas, usar cultivos de servicio, son los cultivos que se usan entre el cultivo de cosecha, mantener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible. Todo ese paquete hace que tengamos muy buenos atributos de producción, con lo cual tenemos una gigantesca oportunidad. El mundo está discutiendo esto, no siempre lo hace con parámetros racionales, como el reglamento de libre deforestación europeo, que no tiene nada de racional, pero la verdad que son discusiones que hay que dar. Y si llevamos las discusiones o participamos en las mesas y llevamos las discusiones a un lugar racional, creo que Argentina tiene excelentes atributos en sus sistemas productivos y el dinamismo de su sector. O sea que, y la demanda las exigencias de la demanda son cada vez mayores, por lo tanto no es una conversación que tengamos que esquivar. Es inexorable que el productor que puede elegir lo que consume cada vez está más interesado en los atributos de aquello que elige consumir. Y ese es un partido que tenemos que jugar, es una conversación que tenemos que dar y de vuelta, donde tenemos muy buenos atributos productivos y mucho dinamismo en el sector. Leonardo, ¿y cuáles son las tecnologías que están marcando ese camino, que se están adoptando o que cuesta más en el mercado argentino? Yo creo que Argentina es un gran obtentor, absorbe muchísimo todas las tecnologías que hoy están en el mercado y presentes, ¿no? Digo, para mí creo que el productor argentino siempre pica en punta, ¿no? Después hay mil factores por los cuales toma o no toma esa tecnología. Si es por él, tomaría en forma permanente, pero con la tecnología sola no hacemos nada, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de tres etapas, ¿no? De dónde estábamos, de dónde estamos hoy y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? En lo que tiene que ver con lo que son las producciones. Argentina en un siglo pasó por etapas donde era solamente producción agrícola, se hablaba de producción agrícola, a pasar a hablar de producción agroindustrial, donde la producción primaria y lo elaborado se unían, y hoy hablas de agrobioindustria, digo, hoy todo lo que es bio, todo lo que son las bioenergías, la biotecnología, la bioeconomía, no está ajeno a lo que tiene que ver con la producción permanente, y me parece que ese cambio es muy fuerte, ¿no?
el productor argentino siempre está listo para tomar tecnología, ¿no? Hace poco la semana pasada, está Fede Bert por acá y no me va a dejar mentir, en la Semana de la Agricultura Digital del ICA, ¿no? Entonces, hablaba un argentino que vive en Estados Unidos hace un montón de tiempo, que trabaja en la Universidad de Purdue, y decía lo mismo que nos pasa a nosotros los argentinos. Digo, el productor americano no es mejor que el nuestro para adoptar tecnologías. Si el productor americano, igual que el nuestro, no ve que que tal o cual tecnología le beneficia, es fácil, le insume el menor costo total general y le aporta beneficios visuales y tangibles, no va a tomar nada. ¿Y está mal? No, está bien. Es como la economía real, finalmente, ¿no? Decir, che, si esto no me gusta, no lo hago, no lo voy a tomar. Pensar en el cuidado del suelo y todo, está todo bien, pero finalmente es mi campo y digo, yo hago lo que quiero. Ahora, después viene la conciencia de cómo nosotros tenemos que hacer. Y ahí sí tiene mucho que ver lo que tiene que ver la política pública, hacia dónde vamos en general, qué sé yo. Y es un poco lo que decía Marcelo. Digo, bueno, el mundo va para un lado. Si Argentina quiere subirse a ese lado, viene. Si no, estamos en el horno, nos vamos a quedar por la mitad. Y muchas veces esa falta de previsibilidad, reglas claras, seguridad jurídica, bueno, lo vimos estos días con algunas situaciones, marcan parates, ¿no? Es decir, hay una parálisis respecto a eso. Bueno, cuando eso fluye, bueno, finalmente, en vez de hablar de 150 millones de toneladas de producción, podemos hablar de 200 en 2 minutos. ¿Lo queremos hacer? Bueno, hablemos entre todos y hagámoslo. María, uno de los puntos críticos en este debate es la gestión de los envases, ¿no? ¿Qué avances crees que se lograron y qué otras cuestiones tenemos que transitar para poder superar este desafío? Bien, bueno, un poco la primera pregunta que te respondía Marcelo y lo que decía Leo, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos, no? Y en dónde estamos en gestión de residuos. Bueno, lo primero en términos de gestión del envase vacío del fitosanitario, una vez que se usa en el campo, el agro está en una posición de referencia. Una vez más muestra que es un sector que da el ejemplo de cómo hay que producir, que tiene capacidad, que tiene organización. Entonces, la verdad que hoy el sistema de gestión de envases, que es el único sistema de gestión ambiental de residuos de Argentina, le pertenece al agro y en 5 años ha crecido de una manera muy significativa. Venimos de una problemática que eran los envases, una problemática social, no solo ambiental y de la producción, sino que teníamos envases quemados, envases enterrados, envases en los ríos, también asociado a problemáticas socioeconómicas como el acarreo del agua y también en una informalidad del recupero de esos envases a través de actores que no nos garantizaban después qué sucedía, ¿no? De tratamiento en lugares que no tienen ninguna condición para estar procesando material que contuvo una sustancia química específica y después terminar en juguetes, una cuchara de helado o cuestiones que ponen en riesgo la salud de las personas. Abordando esa problemática, la industria de agroquímicos también fue pionera. Estaba Juan recién por Corteva, que es una de nuestras socias fundadoras, y fundó Campo Limpio, que es una organización civil que hoy reúne a más de 110 empresas del mercado de productos fitosanitarios, representan el 90% del mercado. Y en 5 años logramos un despliegue extraordinario, acompañado de los productores, acompañado de las autoridades públicas con las que tenemos que trabajar en cada jurisdicción. Tenemos 92 centros de almacenamiento, 92 centros dispuestos permanentemente para que el productor pueda acercar sus envases de norte a sur en todo el país. Tenemos otros dispositivos, trabajamos muchísimo en educación, en concientizar esto que hablábamos, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad también hablamos de construir hábitos que sean sostenibles en el tiempo, o sea, de acompañar más allá de que existe una ley, que para el agro, particularmente la ley de envases, lejos de ser una cuestión quizás burocrática o problemática, vino a traer una solución ambiental que también le permite contar un certificado que respalde en esto de cómo producimos y cómo se demanda otro tipo de producto. También poder mostrar que los residuos son parte de esa producción responsable. Hoy este sistema
llevó recuperados más de 20 millones de kilos de plástico de esos envases. Son 20 millones de kilos que no están más en las típicas fotos que veíamos, que además generan muchísimo daño en la imagen de la producción agropecuaria, que es tan importante para el país. Entonces, y además es una ley que promueve la circularidad y permite que ese plástico bajo determinado tratamiento, a través de nuestro sistema de gestión, se reinserte como producto de otros, bueno, obviamente de productos que sean susceptibles de tener cierta traza de los productos químicos. Estamos hablando de que vuelvan a ser bidones. La industria está haciendo los ensayos y ya ha autorizado los primeros envases nuevos con el material reciclado. Caños de fibra óptica, o sea, todo producto industrial que marca también una trazabilidad en la gestión responsable. Es la primera ley de responsabilidad extendida. Argentina no tiene ley de responsabilidad extendida y probó el concepto a través de la industria de agroquímicos. Y es una ley de responsabilidades compartidas. También entendiendo esto, ¿no? El concepto de la sustentabilidad, o lo receptamos todos en toda la instancia, desde el productor, las asociaciones, la comercialización, la industria obviamente que pone el producto en el mercado, pero también desde el consumidor, ¿no? Porque en definitiva, si no apropiamos esto, si no el discurso tiene cierta hipocresía, o sea, yo le demando a la producción ser sustentable, pero cuando elijo mi consumo me es indiferente cómo se produce. Entonces, bueno, me parece que el desafío también está de parte del sistema en seguir sumando estos 20 millones de kilos que les cuento. No son ni cerca una meta, es un punto que celebramos porque obviamente representa una conducta que se está instaurando fuertemente con un despliegue territorial en el país. Pero obviamente es un camino, parte del camino que estamos recorriendo. El desafío es seguir sumando productores, seguir sumando la práctica de triple lavado, que ya no es más una buena práctica, es una obligación legal en el marco de una norma ambiental. Y por otro lado, promover la circularidad, ¿no? Que también tiene otro desafío en términos de política de Estado. Y decir, bueno, si todos queremos que la producción vaya por este lado, ¿cómo vamos a acompañar en cada instancia a que eso también, en definitiva, sea sostenible? No en términos absolutos, siempre una ley REP difícilmente trabaje con conceptos de autosustentabilidad, pero por lo menos tiene que haber un diferencial en el productor que trabaje diferente, en la industria. Hoy, lamentablemente, hay gran parte de la industria que sigue fuera del sistema, pese a que es una condición de comercialización. Pero bueno, es prueba, es un caso aislado porque hablamos de un residuo, de una actividad productiva en particular, pero en lo que representa el agro tiene una masividad y le ha dado una referencia que hoy cuando se habla de REP, todas las industrias y todo el Estado en sus distintos niveles está mirando al agro. Recién, Marcelo, hablábamos antes de entrar al escenario, me contabas algunas de las problemáticas o algunas de las complejidades de cumplir con los estándares que piden ciertos mercados. Contanos un poquito de esto, cómo están afrontando esta problemática y bueno, el plan de ustedes como grupo para tener vinos más sostenibles. Bueno, nosotros empezamos con nuestro plan de sustentabilidad hace 5 años formalmente, por convencimiento y también por exigencia de nuestros mercados. La verdad que cada vez los mercados están pidiendo más, digamos, nuestros reportes de sustentabilidad, ver cuáles son nuestros planes de sustentabilidad, cuáles son nuestros objetivos de sustentabilidad. Nosotros tenemos nuestras operaciones, nuestros viñedos, tenemos más de 3.000 hectáreas de vid distribuidas en distintas regiones de Argentina, en distintos valles, distintos suelos, distintas temperaturas. Trabajamos con una red de 700 productores y nos exigen cada vez más a ver cómo estamos trabajando respecto a nuestros planes de sustentabilidad y nuestros planes de mejora, que obviamente lo que discutíamos en la mesa antes de sentarnos acá es, bueno, cuál es el impacto realmente económico positivo que tiene o cuál es el beneficio que puede tener un productor o nosotros como bodega integrada, como productores y bodegueros, trabajar en sustentabilidad, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino económico y social. Es una industria fuertemente, como la que estamos acá en cultivos extensivos, fuertemente dependiente de condiciones ambientales, excepto que la nuestra, cuando nosotros plantamos un viñedo para los próximos 30 años. Yo no puedo estar cambiando ni mi portainjerto,
La variedad la puedo estar cambiando de acuerdo a algunos cambios en los hábitos de consumo, pero climáticamente ese lugar donde yo estoy plantando y diseñando un viñedo hoy va a ser distinto dentro de 30 años. Entonces, cómo yo diseño un viñedo, cómo me preparo para esos 30 años, es todo un desafío interno desde el punto de vista técnico, que mucho está asociado a la selección de los sitios donde vamos a estar cultivando la vid y qué variedades vamos a estar cultivando a futuro. Pero los mercados nos empiezan a exigir mucho, sobre todo lo que hablábamos, los países nórdicos, lo que es Canadá, fuertemente están liderando los requerimientos de sustentabilidad. Nosotros exportamos a más de 90 países y es un tema que realmente es una realidad. Ahora, muchas de estas certificaciones de sustentabilidad requieren, digamos, una gran dedicación en cuanto a los reportes. Son muy exigentes en cuanto a la forma de reportar los KPI de sustentabilidad, sobre todo lo que es Europa. Muchas de esas certificaciones exigen prácticas que no están adecuadas a nuestras condiciones agroclimáticas. Por ejemplo, muchas de las certificaciones que nos piden de responsabilidad social empresaria, como Fair Trade o Fair for Life, uno cuando ve y uno tiene discusiones con los auditores, decir, estas prácticas no es lo mismo si se practican en California, en Mendoza, en Neuquén, en La Mancha o en alguna región italiana o francesa. Por tanto, tienen muchos puntos que son altamente discutibles, porque nuevamente las condiciones agroclimáticas son muy diferentes. También un tema de la cultura interna de sustentabilidad. Es todo un proceso de entendimiento de qué es lo que es la sustentabilidad, y vos lo explicabas bien, cómo uno en su día a día uno también trabaja en pos de la sustentabilidad, ¿no? Uno generalmente elige la fruta más grande o la fruta en contraestación o la verdura en contraestación, que es obviamente menos sustentable. Pero sí hay beneficios directos muchas veces en lo que es trabajar con botellas más livianas, por ejemplo, por un tema de costos de transporte, de costos también de las botellas. Hay mercados que no lo aceptan, hay mercados que prefieren las botellas pesadas y no le importa, digamos, el impacto en la huella de carbono que tenga. Y el otro tema muy importante para nosotros en el oeste argentino es la huella hídrica. Digamos, para producir un litro de vino, el estándar internacional puede estar alrededor de 600 litros de agua por litro de vino a producir. Y en las zonas áridas esto viene de nuestros ríos o de acuíferos, excepto en nuestro proyecto en Costipampa, en Chapadmalal, donde es toda huella verde y no necesitamos explotar ni acuíferos ni el agua de nuestros ríos. Entonces es un tema prioritario para nosotros en cómo trabajamos en el manejo del agua, ¿no? en los viñedos. Marcelo, ¿y qué rol debería tener la articulación público-privada en esta política productiva de unir justamente el negocio con la sostenibilidad? Bueno, yo también quería comentar un poco el estado de las cosas y por dónde podemos salir, pero tomando esa pregunta, por ejemplo, biocombustible sustentable para aviación. Es una oportunidad para Argentina. Los aviones que operan en Europa van a tener demandas cada vez más exigentes y los cortes van a ser más altos, pero tampoco toman biocombustibles que vengan de granos por el tema de seguridad alimentaria. Por lo tanto, toman biocombustible hecho de segunda generación de subproductos, son mucho más caros, entonces se le encarece mucho el pasaje aéreo, no pueden cumplir con los compromisos. Es todo un tema geopolítico, cada bloque defiende sus intereses, entonces yo creo que ahí el productor y el Estado, el público y privado, tienen que ver cómo posicionan sus cadenas de valor, porque todo el mundo está usando un poco esta agenda para, de alguna manera, con buenos argumentos a veces, pero no mucho basado en ciencia, para proteger sus economías. Entonces yo creo que tenemos que definir como Argentina en qué cadenas de valor y con qué argumentos podemos ser competitivos y cómo nos vamos a posicionar al mundo. Obviamente que primero tenemos que decidir, que ahora no está en el debate, pero hasta hace poco éramos capaces de cerrar las exportaciones de carne y trigo para cuidar la mesa de los argentinos. O sea que venimos de un lugar muy complejo, de una política exterior muy errática. Si realmente queremos, como Brasil, tener una política de Estado concreta,
de tener una Argentina abierta, que exporte, que genere genuinamente, que ingrese en divisas al país, que desarrollemos valor y crezcamos territorialmente. Yo conté que Brasil urbanizó el equivalente a una ciudad de Córdoba, 2 Mar del Plata y 8 Tandiles en toda esta zona nueva agrícola que desarrolló en los últimos 30 años. Eso es lo que puede pasar en Argentina, pero tenemos que tener claridad de cómo queremos capturar valor en el mercado. Cortito, porque no, para si todos pueden dar alguna mirada, ¿en dónde estamos parados hoy? Muchas empresas tienen compromisos corporativos que cumplir. No todas las empresas están pudiendo o queriendo trasladarle al productor ese precio adicional por estos granos que tienen buenos indicadores. No sé, por ejemplo, maíz para las salmoneras chilenas, el salmón tiene que ir trazado a los destinos finales, pero tienen que comprar maíz trazado con huella de carbono para poder trazar toda la cadena. Hay una oportunidad, hay que armar el modelo de negocios. El modelo de negocio está armando, la verdad que el productor debería percibir más valor, no debería pagar por las tecnologías que hay muchas y muy buenas, como huella de carbono, calculadoras para huella de carbono, modelos predictivos de simulación, acá tenemos varios que estamos haciendo acuerdos para ese lado, sino que la industria debería poder diferenciar esto también en el mercado final, debería poder destinar parte de este ingreso adicional a la implementación, a las herramientas y que le llegue mayoritariamente al productor, ¿no? Esa cadena la tenemos que armar. Lo que yo contaba, y acá termino, con los modelos interactivos de innovación, el productor en el campo, queriendo hacer siembra directa, interactuando con los fabricantes locales de sembradora, con el INTA. Bueno, ahora se extiende a la industria, a la agroindustria, al consumidor, a la industria de los alimentos, ¿no? Llegando al consumidor. O sea, hay que generar estos espacios donde acordemos indicadores concretos, que haya captura de valor de parte del productor, y es importante la digitalización de la agricultura, ¿no? Pues todos estos indicadores tienen que ver con que tengamos información georreferenciada, digitalizada. Hay un camino ahí a recorrer. Hoy hay niveles muy bajos de adopción, va creciendo, de ir a una agricultura más sitio específica, es decir, no fertilizar todo el lote igual, sino en función del potencial de cada ambiente poder fertilizar, pero a través de tener los productores on board y ya digitalizados podemos agregar indicadores de triple impacto, que está bueno que los productores estén metidos en los procesos porque eso nos garantiza escalabilidad y que son modelos viables también desde el punto de vista productivo. Y termino acá, en Argentina la siembra directa, la rotación de cultivos, el uso de cultivos de servicio, alinea de alguna manera, mejora rendimiento, más estabilidad, pero también mejora indicadores de triple impacto. Tenemos que consolidar todo eso y trabajar en crear modelos de negocio. Nosotros de APRESID creemos que eso no tenemos que tener un rol pasivo esperando que eso ocurra. Tenemos que ayudar a construir estos espacios interactivos. Nos queda poquito tiempo, pero quisiera una breve respuesta de cada uno. Leonardo, empiezo con vos. Pensando un poco en lo que viene de cara a los próximos 5 o 10 años, ¿qué prácticas crees que van a ser ineludibles que hay que comenzar a pensar ahora mismo? Yo creo que el tema de biotecnología, bioeconomía, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de los agrobioinsumos, yo no hablo más de la producción sustentable porque ya se habla de eso hoy en el presente, o sea, vuelvo a lo mismo, lo que dice Argentina hoy está haciendo las cosas muy bien, pero todo eso que vamos a hablar parece muy romántico si no tenemos herramientas generales para poder hacerla, ¿no? Y vuelvo a la política pública, lo que vos hablabas de lo público-privado. Digo, para mí la clave acá está en la comunicación, digo, los privados y lo público tienen que estar en forma permanente, no hablando pavadas, sino comunicándose. Digo, y en el mundo hay ejemplos que pasan y en Argentina no. Digo, Estados Unidos y Brasil, en lo que tiene que ver con 500 legisladores que tienen entre senadores y diputados, 200 corresponden a los agronegocios. Entonces todas las cosas se pasan ahí y las cosas avanzan de alguna manera. Hoy yo no veo que nadie esté hablando de que Argentina tira a la basura 16 millones de toneladas de comida todos los años. Nosotros tiramos comida para alimentar a 24 millones de personas y nadie habla de eso. Que podemos exportar 1.500 millones de dólares por año de frutas y hortalizas a países limítrofes, nadie está hablando. Digo, de cómo hacer políticas públicas para, como decía Marcelo, de aumentar la digitalización y la innovación. Todos son esfuerzos privados, digo, el privado arranca, bueno, pero siempre estamos hablando de lo malo, ¿no? Digo, que está el impuesto tal y que tenemos que eliminar. Siempre las reuniones son por problemas y no tenemos una agenda proactiva. Y no importa el gobierno, acá la clave debería ser Argentina lo importante acá, ¿no? Entonces digo, todos los países del mundo, independiente de la bandería política o la ideología, van para un lado.
Nosotros por momentos nos subimos, por momentos bajamos, por momentos él contó que en un momento se cortaron las exportaciones. No debería pasar eso nunca más. Y no deberíamos estar todo el tiempo hablando del problema, sino hay muchos caminos de solución. ¿eh? Él habló de los biocombustibles de segunda generación. Nadie está hablando, hablan los privados. ¿eh? Hay empresas que están en la Argentina que compraron empresas que hacen camelina y carinata, que son cultivos de biocombustible de segunda generación para producir mucho de lo que tiene que ver con combustibles para la parte marítima y la parte aérea en la Unión Europea. Y ese es un mercado que hoy está muy tranquilo y deberíamos tener 500.000, 1 millón de hectáreas. Ahora, ¿quién promueve que pase eso? ¿no? ¿Quién promueve que dejemos de hablar todo el tiempo de soja, de maíz, de trigo, de girasol, que está genial? Pero digo, todo lo demás que siempre nos llenamos la boca hablando de agregado de valor y cómo hacemos para que Peñaflor, en vez de tener tantas hectáreas, tenga el doble, ¿no? O para que ella hable de todo lo que tiene que ver con el control de esto de los envases y todo eso. Bueno, tenemos que ser mucho más agresivos en eso y poner una agenda común. No más de 10 temas. Digo, yo cuando estaba más en la parte de política decía, bueno, cada provincia tiene 2 o 3 temas nada más para hablar importantes. Bueno, pero nadie los está hablando. Y la Argentina no tiene más de 5 importantes para cambiar la agenda. Entonces digo, argentinos a laburar. María, y para vos, ¿cuáles son los principales obstáculos en esta transición que estamos hablando? Nosotros lo vemos como un concepto más de progresividad. No nos gusta hablar de obstáculos porque parece algo más fijo, pero es más una cuestión de un cambio de hábito progresivo en donde apostamos no hablamos del cumplimiento de la obligación, sino a la convicción del productor que sepa que trabajar los envases de esta manera es la única forma. En general, cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros decimos que pareciera que tenemos opción y no, esto va a ir, esto que hablábamos recién con Marcelo, bueno, hoy te preguntan si tenés plan, después te van a empezar a hacer con el checklist y vas a empezar a competir también en los mercados por tu puntaje. En términos de envase, yo creo que tenemos la gran posibilidad en el agro de ser un sistema de escala, una apuesta para los posibles obstáculos es la educación, la concientización, las políticas de Estado que acompañen en un marco de seguridad jurídica. La industria está invirtiendo muchísimo en el sistema de gestión por muchos años y lo va a seguir haciendo. Entonces, un marco jurídico estable también es importante. Y la articulación público-privada en materia ambiental, que es competencia local, también. Tenemos que estar hablando todo de lo mismo. El nuestro es un caso de éxito que ojalá se replique para el resto de los residuos en general y de la problemática, como decía Leo. Tenemos mesas nacionales que las convoca Campo Limpio una vez al año, en donde todos nos sentamos a decir cómo ayudamos, qué está trabando, qué está pasando, porque bueno, también la problemática federal, ¿no?, de nuestro país, además de la logística y la distancia, son las jurisdicciones y el campo no entiende de límites jurisdiccionales. Entonces, bueno, trabajar con el concepto de regionalización, pero sobre todo creo que la apuesta nuestra es a hacer crecer el sistema, a convocar productores, a que la producción lo internalice como una solución, como algo positivo, que hoy le está solucionando un problema en la comunidad, pero que a futuro va a ser ese certificado ambiental lo que le habilite también mercados y demanda. Y bueno, y somos también Argentina, esto decíamos, no jugamos en segunda, estamos en condiciones de estar primero. A 5 años somos el tercer sistema del mundo. Brasil tiene 25 años, China tiene poco, pero es China. Y Argentina tiene un crecimiento interanual del 30% en el recupero del plástico, de cumplimiento espontáneo, ¿no? O sea, que para nosotros también cómo estos temas calan en la agenda y en la sociedad, en lo cotidiano, porque en definitiva hoy el productor se está acercando, como decimos, como convicción. Así que ese es nuestro activo más preciado y apostar a seguir acompañando. Y también esto, ¿no?, que hablamos de que la sustentabilidad, bueno,
que esté en la agenda de todos, porque si no, bueno, la industria tiene que ser sustentable, el productor tiene que devolver los envases. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso en definitiva termine siendo un círculo virtuoso para todos los que están involucrados? Marcelo, te toca el cierre, una breve reflexión final de todo esto que vinimos hablando y también en miras a esta cuestión de proteger los suelos, que es algo tan importante para ustedes, sin que eso afecte la productividad. A ver, recalco que el tema de sustentabilidad es un tema que está para quedarse y para profundizarse. Nos tenemos que adaptar inteligentemente a eso. Cada cosa y cada decisión que tomamos tiene un impacto en la sustentabilidad y creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque cuando evaluamos un pequeño proyecto de inversión, cualquiera sea, tiene un impacto obviamente económico a través de la evaluación de proyectos que hagamos, pero estoy seguro que tiene un impacto en la productividad y que puede tener un impacto también positivo en el medio ambiente. O sea que cada cosa que nosotros hacemos en una innovación en la industria, bueno, esta innovación que estoy haciendo en un producto vínico o no vínico, tiene un impacto, digamos, desde el punto de vista positivo en la sustentabilidad, desde el diseño del packaging, desde el papel que utilizo, desde el peso de las botellas, del tapón, del cierre que utilizo, cuál es el beneficio también económico que eso tiene en cuanto al diseño de packaging. Los nuevos diseños de viñedo que hacemos en suelos, en el oeste argentino, aquí hay especialistas muy importantes, son suelos mucho más frágiles, con contenidos de materia orgánica 0,5%, muy lejanos a los contenidos de materia orgánica que se trabajan en otras zonas de Argentina. Por lo tanto, el mapeo de suelos, diciendo suelos aluvionales, muy variables en pocos metros, el diseño, digamos, por suelos uniformes no empieza a ser, ya hace años que es una necesidad para poder manejar el agua, que yo decía que es el principal activo y el recurso más limitante que tenemos, y cuáles son los sistemas de conducción que tenemos que estar plantando hoy para estar preparados al calentamiento global, que lleva a menor nevadas en cordilleras, a más temperaturas y una mayor disponibilidad de agua en primavera, que es cuando el cultivo menos agua necesita, sino que necesita más agua más tarde, sobre todo en lo que es diciembre, y cómo, digamos, tenemos cultivos más resilientes y con menos input de recursos, digamos, que esté más en equilibrio con las condiciones agroecológicas de ese lugar. Ese es el desafío que tenemos. Yo generalmente al equipo le digo, digamos, una persona está parada frente a una planta de vid al menos 5 veces al año, planta por planta. Nosotros podemos tener de 2.000 a 11.000 plantas por hectárea dependiendo del tipo de suelo. Por lo tanto, en la medida que yo tenga un cultivo naturalmente balanceado, es un cultivo, digamos, más sustentable, que va a requerir menos input desde todo punto de vista. Entonces, nada, es un tema que está y que se va a seguir profundizando, y tenemos todo que acostumbrarnos a generar la cultura interna de sustentabilidad y también demostrarlo a nuestros clientes que estamos convencidos de eso. Y un punto final, estaba pensando mucho en lo que hablaba Marcelo y cómo el productor empieza a incorporar prácticas sustentables y cómo Apresit toma una actitud proactiva y activa en ese sentido. Una de las críticas que yo hago muchas veces a estas certificaciones, y que son certificaciones impuestas, cuando uno podría trabajar en certificaciones por participación, o sea, donde cada lugar con sus condiciones agroecológicas particulares desarrolla, de acuerdo a las capacidades de desarrollo y económicas que haya en cada uno del lugar, un pequeño protocolo de sustentabilidad, digamos, que esté más adecuado y sea más ad hoc a las condiciones específicas, y no aplicar, digamos, certificaciones que vienen enlatadas y muchas veces poco aplicables a las condiciones en las que uno opera, ¿no? Así que nos pusieron muy temprano. Si no, la próxima te pedíamos ejemplos concretos de las innovaciones que estás haciendo con una copita cada uno para ir comentando. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Gracias. Los dejamos con el próximo panel. Muchas gracias. Gracias. Gracias.